el capítulo 9. Primera de Corintios en el capítulo 9. ¿Estamos? Muy bien, allí manteniendo el orden habitual, hermanos, como siempre les decimos, vamos a tener reverencia, prestar atención, los jovencitos entre nosotros, atentos, para eso están los hermanos allí de más tiempo, amén. Muy bien, hermanos, recordando, hemos estado en esta serie desarrollando y estudiando el libro de Primera de Corintios. Gracias al Señor hasta ahora ya hemos aprendido bastantes principios. Gracias al Señor hasta ahora ya hemos visto cómo, a pesar de ser una iglesia bastante ordenada, ¿verdad? La iglesia de Corinto en su momento. No. Para nada, ¿cierto? Una iglesia con muchas fallas, una iglesia con mucha carnalidad, una iglesia con muchas costumbres mundanas y que lamentablemente estas costumbres las querían llevar dentro. Una iglesia expuesta a la herejía, una iglesia expuesta lamentablemente a muchos hechos y acciones satánicas. Pero que el Señor, como Él lo ha prometido y como Él lo ha demostrado a lo largo de la historia, Él es quien guarda a su iglesia. Él es quien coloca a los hombres de Dios, los establece, y según el libro de Efesios en el capítulo 4, según hemos aprendido hasta hoy, ¿para qué el Señor establece a los pastores, a los misioneros, en su tiempo a los apóstoles? Para que la iglesia sea ¿qué? Ay, hermano, me dejaron mal. ¿Sea qué? Sea perfeccionada, hermano. Y ya vamos a ir más adelante, vamos a tocar esa cita puntualmente en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Pero hermanos, recapitulando acá entonces acerca del libro de Primera de Corintios, lo que hemos visto acerca de esta iglesia, pues el Señor sí que obró. Hemos visto allí lamentablemente cómo un hermano, un creyente, para su momento incurrió en algo que ni siquiera los de afuera llegaron a incurrir, un pecado atroz, un pecado asqueroso, un pecado bien horrendo. Y no es que los pecados tengan tamaño más grandes unos que otros, sino que sencillamente al momento de percibirlo, verlo, era algo que hasta los de afuera se escandalizaban. Ahora bien, al paso de las enseñanzas hemos visto cómo Dios aborda, cómo Dios enseña y cómo Dios ejecuta incluso su disciplina en parte. Y lo que nos deja a nosotros lección, hermanos, para que así mismo sigamos creciendo y avanzando en el conocimiento de Dios. ¿Amén? Amén. Cosa que interesa solo a aquellos que son hijos de Dios. Cosa que interesa a aquellos que verdaderamente aman al Señor. Cosa que va a rebotar y va a ser indiferente a aquellos que vienen solo a sentarse y a calentar la silla. Porque no aman a Dios y vienen por obligación. Pero sé que esos no vinieron hoy, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos allí en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Ahora, después de haber señalado esa visión general de lo que hasta hoy hemos tocado en cierta manera, puntualito allí, vamos a hacer un pequeño repaso, hermano, acerca de lo que concretamente estuvimos aprendiendo la semana pasada. A ver, si ustedes los que anotan, ¿de qué estuvimos aprendiendo el domingo pasado? Hablen un poquito más duro por allá, hermanos. Los derechos o el derecho del siervo de Dios, ¿ok? Los derechos del siervo de Dios. ¿Y cuáles derechos? ¿Dónde sale eso? ¿Cómo que derechos, hermano? No nos han enseñado que en el Señor ya hemos perdido todo. No nos han enseñado que en el Señor ya todo debe ser como basura, esto y aquello. Sí, pero todo según su contexto. Todo según lo que el Señor nos enseña y en el orden del Señor. Y sí, cuando los hombres de Dios señalan... Cuando los hombres de Dios señalan, como por ejemplo el apóstol Pablo, que todo lo tienen por basura, se refiere a sus posesiones y capacidades que en el mundo solían usar, que en el mundo pueden tener o ser algo. Pero estos derechos van aplicados allí al hombre de Dios, al siervo de Dios que está inmerso en el ministerio, que se está dando por la obra de Dios, que se está dando para la obra de Dios, que está haciendo, como en la enseñanza se mencionó en cierta manera, lo que usted y yo no somos capaces de hacer. Y que venimos acá y decimos, creo en Dios. Creo en aquel Dios que se humanó, que vino a este mundo y hizo tanto, y nos ama tanto, nos amó tanto, que derramó su sangre y enfrentó enemigos y enfrentó a aquellos, los encaró que le querían apedrear, que le querían despeñar, aquellos que con tanto odio le llevaron en la cruz. Creo en ese Dios. ¿Y qué haces por ese Dios?
¿Sí? Creemos tanto que somos incapaces de hacer algo, pero los siervos de Dios que se dan, que van, que obran, de esos es de los que hablamos acerca de su derecho. Y está expuesto acá en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Voy a leer brevemente, hermano, como dije hace un momento, repaso de la lección. Vamos a repasar esos, ¿cuántos puntos se tocaron? 3 puntos se tocaron. Tal vez se mencionaron los otros 2, pero se profundizó ¿en cuántos? En 3 puntos. Leo allí, número 1, recordando acá, hermano, recapitulando, punto número 1. La legitimidad de Pablo como siervo de Dios. Recordando, estamos ubicados en Primera de Corintios en el capítulo 9. Dice así, versículo 1 al 3, dice: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Cristo Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Dice el versículo 2. Si para los otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado, ¿sois quiénes? Vosotros en el Señor. Mi respuesta para con los que me examinan es esta. Si veo un poquito de diferencia entre las versiones, tengo acá la versión 1602, hermano, no es muy distinta a la Valera del 60, poco más antigua, pero el contexto se acopla, ¿ok? Todo es palabra de Dios sanamente. Ahora bien, en cuanto a esto, mencioné, recapitulando, recordando lo que se nos enseñó la semana pasada. Número 1, legitimidad ¿de quién? De Pablo como siervo de Dios. Allí Pablo presenta a los corintios 2 argumentos fundamentales. ¿Cómo es eso de argumentar, hermano? La Biblia no dice que no hay que ser contencioso, pues todo según su contexto, hermano, realmente. Ahora bien, él estaba acá defendiendo sencillamente su apostolado. Él estaba mencionando acá o dando argumentos acerca de su legitimidad, acerca de que era un apóstol legítimo de Dios. Porque había muchos que contradecían, había muchos que se oponían, había muchos que decían: ¡hey! Pero solo hubo 12. Tú no puedes ser apóstol. Y él señala acá y dice: mira, no soy yo apóstol, versículo 1 del capítulo 9. No soy libre, no he visto a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en este punto número 1, tenemos el primer argumento, repasando, hermano, como dije hace un momento. Tenemos el primer argumento que se manifiesta allí, en ese primer versículo. Y ese primer argumento, hermano, si usted no anotó, o para que recuerde, para que recapitule, y esa enseñanza, ese argumento, esa legitimidad del apóstol Pablo, sabe, cuando lo entendemos, y ya lo va a ver ahorita, ya lo va a recordar ahorita, hace que mucha de la mentira que se predica en muchos lugares hoy se caiga. ¿Cómo así? Pues el primer argumento es que dice Pablo en manera de pregunta: no he visto al Señor Jesús, no he visto a Jesús, Señor nuestro. Y mira, hermano, según lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra para poder señalar que alguien es un apóstol verdadero del Señor Jesucristo, los requisitos están allá en el libro de Hechos. Se recuerda usted cuando, por manera práctica voy de esta forma, pero usted puede leerlo allí en su Biblia, ir con calma en Hechos capítulo 1, allí a ver cómo fue ese asunto de que reemplazaron a Judas, que otro tomó su lugar. ¿Cómo se llamó ese otro que tomó el lugar de Judas, el traidor? ¿Cómo se llamó? Matías. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos? ¿De qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que habían requisitos para que alguien pudiese ser apóstol? Y allí se expone, hermano, que esa persona tuvo que haber presenciado el ministerio del Señor en vida. Tuvo que haber sido testigo, de la predicación del Señor, de su muerte y de su resurrección. Y curiosamente, según el libro de Hechos en el capítulo 1, ¿cuántas personas habían disponibles, mejor dicho? ¿Cuántas personas existían que llenaban esos requisitos para ese momento? ¿Cuántas? 2. Solo 2 llenaban esos requisitos, recuerde, para reemplazar a Judas, ¿ok? ¿Sí? Me estaba explicando mal yo, aparentemente, entonces. Recapitulo. Según la palabra del Señor, nos establece requisitos para que alguien pueda ser apóstol. El apóstol Pablo acá está defendiendo sencillamente su legitimidad.
¿ok? Como apóstol del Señor. Habían unos que contradecían, que se oponían. Y allí en el versículo 1 él dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Cristo. Y ahí fue donde mencioné que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, se relata cómo los apóstoles llegaron a un acuerdo y en el Señor sabían que tenían que reemplazar a Judas. Porque el Señor había establecido ¿a cuántos apóstoles? A 12 apóstoles. El traidor se fue, se mató, recibió de parte del Señor su justicia. ¿Y cuántos quedaron? Alguien tenía que tomar su lugar. Mencionamos que el que tomó su lugar se llamó Matías. Pero ¿cuántos habían disponibles y que llenaban los requisitos para ese momento? Para poder reemplazar a Judas solo existían dos personas. Judas y José. Matías y José. Gracias, hermano, por estar atentos allí. Matías y José. Ellos llenaban esos requisitos. Y los requisitos para poder ser apóstoles, lo mencioné hace un momento. Usted puede ir con calma. No voy a ir allá por cuestión de tiempo. Estamos repasando, ¿ok? En Hechos capítulo 1. Léase desde el principio para que pueda estar en contexto, ¿ok? Allí se nos señala que los requisitos para poder ser apóstol del Señor es haber presenciado su ministerio, bautismo, su muerte, su resurrección. ¿Y cuántos habían disponibles para eso? 2. Este asunto de la mentira que se predica en muchas iglesias. ¿Ha escuchado usted por allí acerca de apóstoles del Nuevo Tiempo? ¿Ha escuchado usted por allí de profetas del Nuevo Tiempo? ¿Ha escuchado usted por ahí incluso, vea esta pistolada, hasta rima y todo? Apóstolas. ¿Ha escuchado usted de eso? Apostolista, dice el hermano. Ahora bien, para que un apóstol pueda llenar esos requisitos, tuvo que haber visto al Señor. Tuvo que haber caminado con Cristo, correcto. Pregunto, ¿habrá alguien ahorita de edad de 2000 años existente que pueda decir yo vi a Cristo? No. Pero el apóstol Pablo sí. El apóstol Pablo estuvo con el Señor. Argumento bíblico, vaya rápidamente allá a 1 Corintios. Voy a señalar personas para acelerar, para agilizar este asunto, hermano. El hermano Johnny, por favor, me va a ayudar a ir en 1 Corintios, en el capítulo 15, del versículo 3, hasta que yo le señale, hermano. 1 Corintios 15, versículo 3, hasta donde yo le señale, pero espera un momento, yo le digo cuando lea. Y allí el hermano Juan me va a ayudar en Gálatas, en el capítulo 1, hermano Juan, Gálatas en el capítulo 1, versículo 1, solo lee el versículo 1 y luego va y lee el versículo 11 y versículo 12. Ok, hermano Johnny, ¿qué nos dice por allí? 1 Corintios 15, verso 3 en adelante. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Lea un poquito más. Un poquito más, un verso más. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Vamos a dejarlo hasta allí, hermanos, por ahora. Ahora vemos allí como el apóstol Pablo no se vuelve un soberbio, sino que más bien él reconoce y él dice, epa, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo pequé contra la iglesia de Dios. Y si hay algo con lo que el Señor es celoso, es con su palabra y con su iglesia, ¿ok? Es allí como, por ejemplo, si usted se mete con un varón, con un hijo de Dios, digamos que una persona del mundo viene y se mete con un varón, con un espiritual, ¿no? Y tal vez le insulta o le dice un sobrenombre, o tal vez hasta le puede dar un golpe. Y el hermano, si es espiritual, no que sea tonto, pero el hermano va a saber cómo manejar el asunto, muy probablemente. El hermano va a saber que no tiene que devolver el golpe. Como dice el Señor, si te obligan a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Si te golpean una mejilla, pon la otra. Si te quieren quitar la túnica, dale también la capa. Pero una cosa muy diferente es que ese hermano tenga una esposa y alguien se venga a meter con la esposa de ese hermano.
y alguien venga a golpear a la esposa de ese hermano. Ese hermano va a ser un león. Así es el Señor con su iglesia. Y el apóstol Pablo, él supo decir y lo mencionó, inspirado por el Espíritu Santo: epa, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo me metí con la iglesia. Yo perseguía a la iglesia. Él sabe su lugar, él conocía su lugar, pero aún así, y brevemente le señalo, hermano, aún así el Señor en su misericordia y con su propósito ya establecido, el hermano Juan ya va a leer ahorita allí, el Señor le plació señalarlo a él como el 13º apóstol, el apóstol número 13. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Si usted es un asiduo lector del libro de Hechos, usted sabrá que la iglesia y los apóstoles incurrieron en algo. No fueron más allá en cuanto a las misiones. Se pusieron cómodos en Jerusalén. En una iglesia de miles de personas se quedaron allí. Ya por ese celo judío no querían compartir el evangelio con los gentiles. Pero el mandato del Señor es a toda criatura. Y por eso el Señor, a través de su poder y a través del poder que Él imparte, por su Espíritu Santo, le demostró a los otros 12, hey, lo que ustedes no quisieron hacer a priori, no quisieron obedecer, lo hago con uno solo. Y el apóstol Pablo fue usado muchísimo más en cuanto al alcance que los otros 12. El apóstol Pablo fue usado muchísimo más en cuanto a escritura de la Biblia que los otros 12. ¿Sabía usted eso? 1. Y él dice acerca de sí mismo: pero yo no soy digno de ser llamado apóstol. Él sabía que en el cielo, en el momento del galardón y la premiación, él sabe que tiene su recompensa, pero él no va a tener un nombre tan alto como los 12. ¿Sí me explico? Ahora, él sabía su lugar, pero él llenó ese requisito. Vio al Señor, y no solo que lo vio, sino como dice allí, hermano Juan, Gálatas capítulo 1, verso 1, luego verso 11 y 12. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Establecido por el Señor, lo deja claro allí. ¿Qué dice el 11 y el 12? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Leyó el 12 también, hermano? No, yo el 12. Por favor. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, si usted sigue leyendo el relato de la conversión de Pablo allí, se muestra como el Señor mismo con Pablo por un periodo de 3 años lo entrenó, así como entrenó a los otros apóstoles. En serio, hermano, no sabía eso, sépalo. Y he allí mostrada la legitimidad en cuanto al primer argumento de Pablo, en cuanto a ¿no he visto yo al Señor Jesús? También cuando profundizamos un poco más allá, podemos señalar en cuanto a todo lo que él relata: no caminé yo con el Señor Jesús, no anduve yo con el Señor Jesús, no fui entrenado yo personalmente por el Señor Jesús. Por eso la legitimidad en cuanto al primer argumento de que ese siervo de Dios fue un apóstol de Dios, es un apóstol del Señor en los cielos, está reservada su recompensa. Ahora bien, tenemos el primer argumento, y para concluir esta idea que dejé allí en el aire, que le señalé, o esta verdad, mejor dicho, acerca de que cuando entendemos esto se cae la mentira de los falsos apóstoles, de los mal llamados siervos de Dios que no quieren tocar el suelo hoy. Ninguno de los que se llaman apóstoles puede llamarse así en este tiempo. Es falso. Nadie, ni llámese como se llame, ni que tenga yates, ni que tenga lo que tenga, no llenan esos requisitos. Y hay muchos falsos por allí. Pero el apóstol Pablo entonces muestra su legitimidad. Recapitulando acá, hermanos, recordando, estamos aprendiendo acerca de, repasando, mejor dicho, estos 3 puntos que se mencionaron la semana pasada, acerca del derecho del siervo de Dios. Número 1, su legitimidad. En cuanto a esto, la legitimidad de Pablo como siervo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 1 al 3. Vimos el primer argumento. Ahora vamos al segundo argumento que Pablo menciona o señala allí claramente en cuanto a su legitimidad. Segundo argumento, vea allí lo que dice, por ejemplo, en el verso 1. En el mismo verso 1 está todo, hermano. Dice, la última pregunta que él hace allí: ¿no sois vosotros? ¿Qué dice allí? Mi obra en el Señor. ¿No sois mi obra en el Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No sois ustedes el resultado de mi trabajo en el Señor? No sé si recordará, hermano, el cuarto punto de la enseñanza de esta mañana. El Espíritu Santo en la vida del creyente. El Señor respaldaba a Pablo.
El Señor no solo respaldaba a Pablo en cuanto al derecho que él tenía de decir que anduvo con el Señor, sino que lo respaldaba con su poder. Tenía frutos en cuanto a lo que hacía. Y podemos señalar, hermano, que otra marca distintiva de un verdadero hombre de Dios o preparado por el Señor, que el Señor ha llamado a su servicio, que el Señor ha establecido y lo ha preparado, es su fruto. Todo hombre de Dios colocado, llamado, capacitado, el Señor también le va a otorgar las personas para que escuchen, las personas para que sean iglesia. El apóstol Pablo le dice, bueno, si yo, de manera práctica, hermano, si yo no soy apóstol de Cristo, ustedes tampoco son cristianos. Si yo no soy apóstol de Cristo, ustedes se van al infierno. Porque ¿quién los ganó? ¿Quién los alcanzó? ¿Quién les predicó? El apóstol Pablo. Argumento, hermano, más que claro, ¿o no? Clarito allí, hermano. Ahora, legitimidad de Pablo como siervo de Dios. Y podemos añadir en cuanto a esto o mencionar, hermano, vamos a una cita breve. Vaya ya a Primera de Pedro, capítulo 5. Antes de añadir algo más allí y poder avanzar al segundo punto en cuanto a este repaso, hermanos, un preámbulo. Vaya ya ahí. Primera de Pedro en el capítulo 5. Versículo 1 al 3. Si alguien ya llegó antes que yo allí, puede leerlo, por favor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ok, sigue leyendo, hermano. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, ciudadanos de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Perfecto, vamos a darlo hasta allí, hermano. Allí ese versículo de apoyo, hermano, nos permite ver cómo un apóstol, hablando a los ancianos, o sea, a los pastores, a los siervos de Dios, legítimos, establecidos, preparados y que llenaban los requisitos, les dice, hey, cuiden de la iglesia de Dios así, así y así. Tienen una iglesia a cargo, tienen el derecho, el Señor, para, hermanos, fundamentar esto que estamos mencionando acá un poco más con la palabra de Dios, nos señala, así como lo mencionó el apóstol Pablo, hey, si el Señor me ha capacitado, si el Señor me ha establecido legítimamente, también me dio la gente. Mi fruto sois vosotros, les dice a los corintios. Y a todo hombre que Dios ha colocado, el Señor también le da las personas para que sean apacentadas por Él. El Señor da el fruto a fin de cuentas del Señor y el Señor lo otorga. Permite que aquel siervo de Dios tenga alcance, y no solo alcance, sino también resultado del trabajo. ¿Se acuerda del punto 4, como dije hace un momento de la enseñanza de esta mañana? El Espíritu Santo debe estar manifiesto. El Espíritu Santo es un requisito fundamental para que la obra misionera sea llevada a cabo. Pero bien, en cuanto a esto, hermanos, podemos añadir y señalar allí que todo verdadero siervo de Dios que ha sido establecido por el Señor debe llenar una serie de requisitos. Y esa serie de requisitos usted puede anotar, buscar, leer con calma, allí en 1 Corintios, en el capítulo 5, del versículo 17 al 18. Toda persona, todo siervo de Dios que llena estos requisitos es aprobado por el Señor, es establecido, viene a ser legítimo. Acá el apóstol Pablo, según el contexto histórico, que lamentablemente en Corintios muchos se oponían, muchos contradecían, muchos decían, no, tú no eres apóstol. Él defiende su apostolado, y así como el apóstol Pablo, hermano, óigase bien, tenía la capacidad de defender su apostolado, tenía la capacidad de mostrar y manifestar estos argumentos bíblicamente, así todo hombre de Dios, todo siervo de Dios, tiene la capacidad, tal vez no de ponerse a discutir en un podcast, o la capacidad, o no solamente tener la capacidad de venir y dar argumentos, sino que el fruto se nota, el fruto se ve. Y en cuanto a estas cosas, una de las principales es que pueda llenar estos requisitos que están allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículos 17 al 18. Con calma, memorícelo, vaya a casa. El Señor señala que el hombre de Dios debe tener un carácter santo como Él. Él es santo. Y no toda persona puede llamarse pastor, tampoco. Ya dijimos que obviamente se cae en la mentira de los falsos apóstoles, pero no todo mundo tampoco puede ser pastor. Son personas aprobadas por Dios. Son personas que tienen que pasar por filtros en cuanto a la autoridad. Son personas que sencillamente Dios les respalda y dice, Dios les respalda y dice, sí,
estás aprobado. Aquí tienes el sello de tu servicio. Aquí tienes el sello, como le dijo a Pablo, como Pablo le decía, el sello de mi apostolado. Sois vosotros, iglesia. El hombre de Dios siempre va a tener una congregación que le sigue, que obedece y que va avanzando y dando fruto. Entonces, hermanos, ¿cómo se llama la lección que estamos repasando, recapitulando? ¿El derecho de qué? El derecho del siervo de Dios, no es el derecho de Dios, hermanas, Dios es soberano. El derecho del siervo de Dios, ¿ok? Número uno, primer argumento, o número uno en cuanto a esto, antes de pasar a los argumentos, la legitimidad de Pablo como siervo de Dios. Primer argumento, él dice, no he visto yo al Señor, lleno los requisitos para ser apóstol. Número dos, ustedes son mi fruto. Segundo argumento, ¿cuál es? En cuanto a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1. Segundo argumento, no sois vosotros mi obra en el Señor, o sea, ustedes son el fruto. Si yo no soy apóstol, ustedes no son salvos, es lo que dice él a fin de cuentas. En español, ¿no? Número dos, hermano. Número dos. Punto número dos. Recapitulando acá. Igualdad de necesidades. ¿Cómo es el número dos? Igualdad de necesidades. Fundamento bíblico. Ve acá. 1 Corintios, capítulo 9, verso 3 en adelante. Versículo 3, 4, 5 y 6. Dice así: mi respuesta para con los que me examinan es esta: no tenemos potestad de comer y de beber. No tenemos potestad o derecho, como dice en la versión del 60, no tenemos derecho de llevar con nosotros, ¿cómo dice allí? Una hermana por mujer, Una hermana por mujer. como también los otros apóstoles. Como esposa, dice en esta versión, clarito, lo legal. ¿Y como quiénes más, hermano, dice allí? Y los hermanos del Señor y Cefas. Ahí está mencionado Santiago, el que escribió la carta de Santiago, Jacobo, para los que tienen allí la Biblia de 1602. Está mencionado también allí Judas, no el traidor, sino el hermano de sangre del Señor. Ellos estaban activos en la iglesia, eran servidores del Señor. Uno de ellos, Jacobo, llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén, posterior a el avance del ministerio de los 12 en otros lugares. Y ellos tenían sus esposas, tenían su familia. Así como los apóstoles, y dice y hace énfasis, también Pedro tiene su esposa. Para los que pensaban que Pedro vivía cuidando a la suegra y ya porque era viudo, no, él tenía su esposa. Y si tenían esposa, tenían familia, tenían hijos, hermanos. Y en aquel tiempo no tenían uno o dos hijos nada más, sabemos eso, ¿no? Ahora, dice el versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Hermano, estos apóstoles, estos hombres de Dios que Pablo cita, les dice, ellos tienen sus necesidades, ustedes tienen sus necesidades, pero recuerden acá, nosotros también tenemos nuestras necesidades. El siervo de Dios, el pastor de la iglesia, el misionero también tiene necesidades, hermano. Así como usted tiene necesidad de comer, de beber, así como usted dice, hermano, tengo que trabajar porque si no trabajo, no como. Bueno, que también trabaje el siervo de Dios. Sí, puede hacerlo y lo hace y se esfuerza con sus manos. Pero no se va a desempeñar por completo en la obra de Dios. No va a rendir el tiempo suficiente. Y hermano, trabajar en la obra de Dios es trabajar con personas. Y trabajar con personas es igual a problemas. ¿O a usted le gusta cargar con los problemas de otro? No, ¿verdad? No podemos ni siquiera con los nuestros, vamos a estar cargando con otros, tal vez dice alguien. Pero el siervo de Dios lo hace, porque Dios le capacita. Y espiritualmente da el consejo y espiritualmente busca la solución en el Señor y es una mano amiga y es un apoyo. Y va más allá en muchas cosas. Pero atención acá. Recordemos, número 2, igualdad de necesidades. El apóstol Pablo se expone tal cual como ser humano. Yo también como, yo también tengo necesidad de esto, yo también esto. Acuérdense, no solo ustedes. Es lo que dice. No solo allí la iglesia que viene y se sienta y ya ve una vida religiosa y amén, gloria a Dios, aleluya. Una iglesia que está dispuesta, y tal vez me estoy adelantando unas que otras cositas, pero lo quiero mencionar ahorita mismo. Iglesia que se sienta en una sesión de 45 minutos, una hora o más, y escucha y se nutre de la palabra de Dios y sale con un corazón agradecido, pero no da nada, no participa en nada en el dar a la obra de Dios. Pero si es un curso de 45 minutos que solamente y tiene 3 y 4 y 5 sesiones que va a perfeccionar mi carrera, hermano, yo pago hasta $100 por eso. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? E invertimos en lo terrenal, en lo que nos desgasta, en lo que ya sencillamente nos hace amar más a este mundo. Y ojo, no estoy diciendo que no se prepare. Bueno, yo también tengo un título universitario, no es malo estudiar, no es malo prepararse.
pero en el Señor, ¿qué nos invertimos? En el Señor, ¿qué hacemos? ¿Sí me explico? Entonces, el apóstol Pablo dice, nosotros también tenemos necesidades. Así como ustedes comen, nosotros también comemos. Así como ustedes tienen necesidad de vestir, nosotros también. Pero ¿quién sustenta al siervo de Dios? ¡El Señor! Sí, y ya el Señor ha dado el dinero. Sí, el Señor sustenta al siervo de Dios y el Señor ya ha provisto. ¿Y sabes dónde lo ha colocado? ¿Sabes dónde lo ha colocado, iglesia? ¿Sabes dónde ha colocado Dios los recursos para que el siervo de Dios sea sustentado? ¿Dónde? En el bolsillo suyo y en el mío. En la iglesia. Y allí está. Y como administradores podemos retener y venir a ruina, o dar y en el Señor tener bendición. Amén. Recapitulamos, avanzamos, tocamos el tercer punto y ahí sí nos adentramos a los otros dos puntos que nos hacen falta, hermano. No hemos orado todavía, es intencional, aún no he terminado esta introducción o este repaso, ¿ok? Recordamos, el derecho del siervo de Dios. Número 1, ¿cuál fue el número 1? ¿La qué? La legitimidad de Pablo como siervo de Dios. Número 2, igualdad de necesidades, ¿ok? Número 3, argumento racional, o sea, apela a la lógica, apela a la razón. Vea lo que dice allí en el versículo 7, solo vamos a quedarnos allí en el verso 7 por ahora, en este momentico. ¿Ok? Y sigue diciendo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hermano, este argumento racional está claro. Así como una persona que va y, digamos, usemos este ejemplo y ya volvemos acá al verso 7. Y se mencionó la semana pasada, solo estoy repasándolo, lo recuerdo. Hermano, ¿puede haber un soldado que vaya a la guerra, se compre su equipamiento militar, se compre el vehículo, ahí le compre las municiones al tanque de guerra, compre los drones, se compre su alimento, se tenga preparada la comida y gane la guerra por sí solo? Necesita un equipo, necesita a alguien, un país que le respalde, necesita recursos. Y el soldado va. Hermano, tal vez nosotros no le damos la importancia a este ejemplo, y el pastor hizo mucho énfasis en esto, porque nosotros hemos sido un país y somos una generación que no conoce lo que es la guerra, hermano. Gracias a Dios por eso, es horrible. Pero ahorita mismo hay librándose guerras allá, del otro lado del mundo. Y son cientos y miles de muertos cada semana, cada día. Pestes que se extienden por los cuerpos allí tirados. Es horrible, hermano. Pero si vemos y más o menos tenemos allí el concepto o la idea de lo que es la guerra, entenderíamos lo importante que es un soldado, uno solo. Y así el ejército completo. Y entenderíamos que el soldado no puede estar perdiendo tiempo yendo a comprar la comida, prepararla y buscarla, comérsela con calma allí después de calentarse en el fogón y después ir a disparar. Porque cuando él va a hacer eso, ¿qué pasa con las tropas enemigas? Ya han avanzado. Y sí, lo van a encontrar y comiendo y lo van a matar. Y después que maten al soldado, vienen por usted, por sus hijos y por su familia. Porque así es la guerra. Es cruel, es cruenta, es fea, es horrible, es espantosa. No es la película que ves y te divierte y te causa euforia. Es horrible. Por eso el soldado va y un país le respalda. Por eso un soldado va y el país le dice, te doy todo. Qué triste es el cristianismo, ¿no? Que enviamos a nuestros soldados y los descuidamos en el campo misionero. Que enviamos al hermano y estoy orando por ti, hermano mío. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y hasta ahí. Y sí, la oración del justo puede mucho, no me malentienda, pero la fe sin obra es muerta, hermano. Así de sencillo. Entonces, versículo 7, volvemos allí. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Quién jamás salió a la guerra a sus propias expensas? Más que claro, mencionado. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Puede haber alguien, hermano, que siembre sinceramente y no coma allí del fruto. Puede haber alguien que siembre allí su maizal y no se haga sus cachapitas. Nadie, ¿verdad? Sería tonto, sería ilógico. Siempre sale el mantenimiento allí para la persona o para la casa de la persona. Pero allí ponemos al que lleva la palabra
O está el que lleva la palabra, el apóstol Pablo llevando la palabra en su momento, sembrando, esforzándose, rompiendo la tierra, y trabajo para difícil sembrar. Tienes que romper la tierra, tienes que ararla, tienes que moverla. Si no tienes los recursos para los abonos, bueno, tienes que buscar donde consigas. Tienes que colocar la semilla, tienes que regar si no es tiempo de lluvia, tienes que estar pendiente de las plagas, tienes que estar pendiente de los ladrones para poder cosechar del fruto. Y para que ese fruto sencillamente se lo lleve otro y tú no te beneficies. No, sería un crimen, ¿verdad? Misioneros, a los siervos de Dios, al pastor de la iglesia sembrando, y los frutos, sí, gracias pastor, gracias, amén. Al misionero que vaya, amén. Siembre, siembre. Pero no toman del fruto. Es injusto, es ilógico, no es racional, hermano. Allí está, último, aunque menciona el mismo verso. ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es puesto a que la vaca le dé una patada. Es puesto a que, hermano, y en serio. Es puesto a que el ganado se espante de repente y se lo lleve por delante y lo aplaste. Es puesto a ser acorneado. Hay muchos peligros en estas labores. ¿Y quién va a exponerse a ese peligro, ordeñar, y no va a tomar de la leche? No va a tomar del quesito. Sería ilógico, ¿verdad? Pero ahí está el siervo de Dios, expuesto a esos peligros. Y no, caca. No. Los diezmos son para cubrir las necesidades de la iglesia. Qué cosa tan ilógica, ¿verdad? No. Hay que sustentar al siervo de Dios, hermano. Por eso, el tercer argumento es un argumento racional. Se apela a la lógica. Se apela a la lógica de las personas, si es que son capaces de pensar, si es que como iglesia somos capaces de pensar verdaderamente, hermano. Ahora, este deber de sustentar al siervo de Dios, este deber es de la iglesia, hermano. Si viéramos unos versículos más adelante, en el verso 11 y 12, se señala ese deber de parte de la iglesia. Ahora, hermano, el Señor confirmó y estableció allí al líder, al siervo de Dios, al misionero o pastor. ¿Para qué? Para guiar y para apacentar a su grey. Para enseñarnos lo que es en el Señor, lo que debemos hacer y en lo que incurrimos para mal, porque somos flojos para estudiar la palabra de Dios. Porque aunque también estudiáramos la palabra de Dios, por causa de nuestra inexperiencia podemos llevar a errores. Ahora, Efesios 4, hermano, del verso 8 en adelante, lo puede leer con calma. Y usted verá que allí fueron colocados los siervos de Dios. Y no lo vamos a leer ahorita, no, te lo llevo a la casa. Pero fueron colocados los siervos de Dios para perfeccionar a su iglesia. Apóstoles en su tiempo, profetas en su tiempo, pastores, evangelistas, maestros. A fin de cuentas, para perfeccionar a la iglesia, para llevar a la iglesia a ser como Cristo. ¿Y cómo podemos ser como Cristo si no conocemos de Él? Yo leo mi Biblia. ¿Y por qué no te involucras en la obra misionera? Parece que no la lees entonces. Hermano, por eso es la necesidad del siervo de Dios. Y que todo tiene un orden. Dios estableció a los apóstoles. Jesucristo vino, estableció a los 12. Estableció a los 70. Esos 12 más adelante los apóstoles establecen pastores. Esos pastores establecieron, allí enviaron misioneros, enviaron evangelistas. Llegaban a lugares, tenían que irse a otros sitios, dejaban pastores. Y así ha funcionado a lo largo de la historia. Autoridad delegada. Siervos de Dios aprobados. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Por otros que celosamente cuidan de que no sea un falso, un neófito. Así funciona. Y cuando no obedecemos al pastor, cuando no obedecemos a la autoridad establecida directamente, según Romanos 13, no estamos obedeciendo ¿a quién? Estamos desobedeciendo a Dios. Cuando no cuidamos del siervo de Dios, cuando no somos conscientes y racionales en cuanto a esto, matamos de hambre al siervo de Dios, no damos lo que debemos dar. ¿Contra quién estamos pecando? Contra el Señor. Así de sencillo, hermano. Robamos al Señor. Recapitulamos, oramos, avanzamos 4 y 5 y concluimos por hoy, hermano. El derecho del siervo de Dios. Número 1, legitimidad de Pablo como siervo de Dios. Número 2, igualdad de necesidades. Número 3, argumento racional. Hasta allí hemos desarrollado al verso 7, hermano. Primera de Corintios 9, del 1 al 7 hemos desarrollado hasta allí. Vamos a orar, hermano. Pídale al Señor que le dé sabiduría y aprovechamos estos breves minutos que nos quedan para ir al punto 4 y 5. Oramos. Señor Dios, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por ser bueno, fiel, misericordioso para con nosotros. Rogamos, mi Dios, que seas tú verdaderamente obrando en nuestras vidas, mi Dios. Y que, Señor, podamos tener fruto en cuanto a esto.
Mi Dios, que verdaderamente podamos, Señor, en ti glorificarte. Y asimismo, Señor, tener la mirada puesta en lo que tú nos has llamado a tenerla puesta. Que aprendamos, sí, a ser celosos por la iglesia, por tu palabra, pero también a ser cuidadosos, Señor, con el hombre que has colocado sobre nosotros, con el siervo de Dios. Siendo que el día de mañana, también entendiendo que si hay algún hermano que tenga un hijo e instruye bien a su hijo en el futuro puede ser un siervo de Dios también. Muy seguramente el hermano no querrá que le descuide su iglesia. Ayúdanos a amar tu obra, Señor, según tu voluntad. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Bien, entonces, hermanos, entramos allí al punto número 4. Punto número 4, y estamos ubicados allí en 1 Corintios, en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo del verso 8 en adelante. Dícese así, hermano, puede anotar allí. Punto número 4. Argumento escritural. No solamente hay argumentos de lógica. No solamente Pablo o el siervo de Dios, Pablo en su contexto en ese momento, establece un argumento que apela a la lógica, que apela a la razón. No solo les dice, hey, piensen, sino también dice, pero también hay argumentos de fundamento escritural del Antiguo Testamento. Número 4, como dije, allí lo que están copiando todavía, argumento escritural. Versículo 8 en adelante, versículo 8 al 12 voy a leer, dice así, digo yo esto, es una pregunta, digo yo esto como hombre. ¿No dice lo mismo también la ley o la escritura? Porque en la ley de Moisés está escrito, no, ¿qué dice? ¿No colocarás qué? No colocarás bozal al buey que trilla, hermano. ¿Entiende usted esa expresión? No, hermano, ¿qué hace un buey? Aquí no hay bueyes, hermano. Claro, porque en el proceso de la siembra estamos acostumbrados y habituados a las máquinas, a la maquinaria. Pero, hermano, en el tiempo antiguo se colocaba un buey, y hay lugares aún actualmente allá en Asia, hay muchos otros sitios donde lo suelen hacer igual. Se colocaba un buey o dos bueyes, dependiendo la carga, dependiendo lo que iban a hacer, y se les colocaba allí su yugo, se les colocaba unidos por un tronco largo, por un madero. Y los bueyes lo único que hacían era caminar alrededor. ¿De qué? Ellos mismos con su fuerza molían. Ponían en movimiento unos engranajes para moler el grano. Y si se muele el grano, ¿qué pasa cuando se muele el grano? Viene la harinita, que tanto nos gusta, ¿verdad? Ahora, molían el grano los bueyes, y eso era un trabajo constante, hasta que ya no daban más, y aún cuando no daban más, igual tenían que seguir caminando, y dándole, y moliendo. ¿Sabe qué era una crueldad? Hacer que esos animales trabajaran sin comer. Por eso dice allí, no pondrás bozal al buey que trilla. Es una crueldad. El libro de Proverbios señala que el justo tiene cuidado de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Tenga eso ahí en cuenta, tenga eso ahí en mente. Leo nuevamente el verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no colocarás bozal al buey que trilla. Y hace una pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, Dios dice esto solamente para que tengamos una clase aquí de, no sé, agronómica o animal. No, hermano, no. Sí nos pone en contexto, pero no es para eso. Verso 10. O lo dice, ¿cómo dice allí en la versión del 60? O lo dice enteramente por nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? El apóstol Pablo acaba de decir en versos atrás, no solo Pedro y los demás apóstoles y los hermanos del Señor tienen derecho de llevar una esposa o de tener su vida, sino también Bernabé y yo y Bernabé, dice él. Está hablando de ellos dos, de los ancianos que eran puestos en duda, de aquellos que le habían predicado a la iglesia de Corintio, y los corintios estaban siendo descuidados con ellos. El apóstol Pablo dice, ¿está acaso hablando el Señor de esos animalitos de los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Lo dice por los siervos de Dios. El Señor hace ese énfasis para que entiendas que así, si se le colocara un bozal a esos bueyes trillando allí, sería una crueldad. Así es una crueldad cuando no participamos de la obra misionera. Así es una crueldad cuando al siervo de Dios lo descuidamos. Lo dice enteramente por nosotros. Y afirma acá y dice, versículo 10, en la segunda parte del versículo 10, por causa de nosotros, sin duda, dice en esta versión, está escrito que con esperanza
debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de participar ¿de qué? De su fruto. Con esperanza debe arar. Ahora, es una crueldad que una persona salga, trabaje todo el día y cuando vuelva ya no consiga porque se lo robaron, porque lo arrebataron, porque otro lo usó. Es una crueldad. Por eso con esperanza, con tranquilidad de corazón, y vea la necesidad de que el siervo de Dios, el hombre de Dios, esté totalmente involucrado en la obra de Dios, sin estarse preocupando porque su familia se va a morir de hambre. Porque, por cierto, el siervo de Dios no hace la obra de Dios como llanero solitario, hablando en el sentido de que, por lo general, tiene familia. Son niños, niño o niños. Es una esposa. Y que si el corazón de la esposa, si el corazón de la mujer que acompaña al siervo de Dios se amarga, no voy a ir allá por cuestión del tiempo, así le genero incógnitas si usted no lo ha leído. Pero ¿qué pasa cuando la mujer de un siervo de Dios no está bien con él? Cuando tienen allí disensiones, discusiones. ¿Sabe qué dice Dios? Siervo mío, no te escucho. Arregle el problema allí con tu esposa, satisfácela. Cubre sus necesidades, si no, no te escucho. La obra de Dios se detiene, hermano. Se detiene. Porque un siervo de Dios, no, sin ser escuchado por Dios, no va a tener el alcance. No va a tener las capacidades. Ve lo tremendo que es este asunto. Ahora, en cuanto a este argumento escritural, ya antes de seguir explicando más, avanzamos, hermano. ¿Cómo dice? La palabra que usted dijo. Argumento escritural, a través de las escrituras. El argumento que él da, la defensa que él da, está fundamentada en las escrituras y ya vamos a llegar allá. Estoy explicando puntualmente o hablando un poco más, desarrollando un poco más acerca de estos versos antes de llegar allá. Ahora bien, hermano, ¿va quedando en claro hasta ahora la idea, la verdad establecida acá? Hermano, ¿y cuál es el argumento escritural? No hemos ido al Antiguo Testamento todavía. Calma. Ya vamos a ir allá. Pero queda clara esta crueldad que se haría contra los animalitos, ¿verdad? Queda clara la crueldad que la iglesia hace y comete contra los siervos de Dios cuando le coloca un bozal. Ah, pastor, trabaja. Ah, pastor. No, vaya a taxiar, pastor. No, ese pastor flojo. ¿Sí o no? Y ojo, sí, hay muchos que lamentablemente por malutilizar estos principios son vividores. Sí, los hay, para nadie es un secreto. Y no conocen nada de la palabra de Dios y de repente, ¿y a ti quién te envió? Tuve una revelación, varón, y me vine desde allá, desde bien lejos, desde no sé dónde, desde Sucre, y el Señor me dio una visión que en San Juan de los Morros, yo no sé si un caso se ha pasado aquí, cuidado, no vayan a pedrear, pero bueno, vine allá, no sé, de otro estado, y que aquí en San Juan de los Morros iba a tener una gran grey congregación. El Señor me dio una visión y yo vine acá. ¿Y quién es tu pastor? No, hermano, mi pastor es Jesucristo. ¡Wow! Suena muy espiritual, ¿no? Pero hay un orden. Alguien tiene que haberlo establecido. Tiene que haber sido aprobado y enviado por una iglesia bíblica. Y esa persona casi siempre comienza allí y hace mucho énfasis en el da, toma, quita, siembra, pacta y esto y aquello y lo otro. Y allí es amador de las ganancias deshonestas, ¿verdad? Para llegar a ese punto. Y no se trata de esto. Empiezan a decretar y a declarar y ahí se igualan con Dios y comienzan a darle órdenes a Dios. Es una locura eso. Pero bien, no se trata de eso acá, hermano. Se trata del verdadero cuidado de la iglesia, atención acá, hacia el siervo de Dios. Ahora, dice el verso 11, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, será gran cosa, dice en esta versión, si segáremos de ustedes, ¿qué? Lo material. Ahí está, hermano. ¿Se acuerda de los argumentos anteriores? Acerca del soldado, acerca del que siembra, acerca del que trabaja con ganado. Acá, el del buey. Claro, si siembro en ustedes lo espiritual, o si el siervo de Dios siembra en nosotros lo espiritual, ¿será algo malvado si el siervo de Dios espera cosechar lo terrenal? O sea, el mantenimiento. No, hermano, no está mal. No es algo atroz, tampoco no es algo extraño, para nada. Verso 12, vean lo que dice. Si otros, ¿cómo dice allí? Sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Ahora, ¿cuáles otros participan de este derecho?
Pues aparentemente esta iglesia como que enviaba ofrenda a otros lugares. Aparentemente esta iglesia como que daba también para que otros aparentes siervos de Dios hicieran, pero no eran aprobados. Y eso más adelante en el contexto se señala. Como iglesia a veces sí decimos que oramos por los misioneros de allá afuera, de tal y tal, y no está mal, entiéndase. Gloria a Dios si tenemos como iglesia, y lo hemos hecho y lo hacemos como iglesia, tenemos la capacidad de dar a misioneros que están allá afuera, están fuera de Venezuela. Sea mucho o sea poco, el Señor nos permite participar de eso. Gloria a Dios. Pero el énfasis principal de la iglesia debe ser en cuidar al hombre que Dios ha colocado de manera inmediata allí. El ángel de la iglesia, el siervo de Dios, el pastor de la iglesia, sin dar muchas vueltas a este asunto. Si otros participan, decía el apóstol Pablo que los había ganado, que los había pastoreado, decía el apóstol Pablo que sencillamente ellos eran su sello en el Señor, eran lo que demostraba que él era apóstol en cierta manera, en cierto punto allí. Y les dice, otros participan de eso y ustedes me privan a mí de este derecho. Eso sí es una crueldad. Hermano, ¿y dónde está el argumento escritural? Bueno, hermano, mira cómo comienza diciendo allí el versículo 8. Digo yo esto como hombre. ¿Quién termina de leer el verso 8, por favor? ¿No dice esto también la ley? ¿No dice esto también la ley? La Torá cita a Moisés. Hermano, y no voy ya por cuestión del tiempo, tenemos uno más que desarrollar, pero si usted se va al libro de Levítico, hermano, si usted se va al libro de Levítico, ay, hermano, Levítico, mire, siempre leo la Biblia, pero me salto Levítico, hermano, es que... la acerté, ¿verdad? No se lo salte, hermano, hay cosas muy importantes. En Levítico se habla del mantenimiento de los sacerdotes. En Levítico se habla no solamente del diezmo, no solamente se habla de la ofrenda. En Levítico mínimo se habla de 4 ofrendas y entre ellas una específica para el mantenimiento de los sacerdotes en el templo. Los levitas no trabajaban en cuestiones seculares. Los levitas dedicaban su vida exclusivamente al sacerdocio en el Señor. Y nadie se quejaba, nadie lloraba, todo el mundo entendía su labor. Todo el mundo entendía la necesidad de los sacerdotes entre ellos. Un pueblo espiritual en su momento. Y si no era espiritual tenía que sencillamente acoplarse porque así lo mandó el Señor. ¿Cree usted en Dios? Pues así lo ha establecido el Señor. Argumento en las Escrituras. ¿Quiere un verso en específico del Antiguo Testamento? No le doy un verso, le doy un libro completo. Váyase a Levítico. En cuanto a esto. En cuanto al mantenimiento del siervo de Dios. Y allí Dios lo deja muy en claro, hermano. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy para con la iglesia. Número 5. Avanzamos y vamos concluyendo. El Señor así lo ha establecido. ¿Cuál otro argumento, hermano? ¿Qué otro argumento me das acerca de este asunto de los derechos del siervo de Dios? Bueno, ya dimos uno. Número 1, allí. La legitimidad de Pablo como siervo de Dios. Esa legitimidad también se demuestra acerca del pastor, del misionero, del siervo de Dios. Si cumple con estos requisitos, los lleva a cabo. El Señor le respalda. Número 2, igualdad de necesidades. Así como usted tiene necesidad, así el siervo de Dios tiene necesidades. Así como Pablo en el pasado tenía necesidades, así toda la iglesia tenía necesidades. El siervo de Dios es humano, se cansa, tiene necesidades. Número 3, para usted que anota, ¿cuál fue? Argumento racional, está más que claro allí a través de los ejemplos que se nos dan acerca del soldado, acerca del que siembra, acerca del que apacienta el ganado. Es cruel si la persona que está trabajando, que se está matando, no toma del fruto. Queda sin nada. Es cruel también apelando a la lógica que el siervo de Dios no sea suplido por su iglesia. Es cruel. Número 4, lo acabamos de mencionar ahorita. Argumento escritural. Está claro, a través de la ilustración, de los bueyes, a través de esta ilustración que el apóstol Pablo hace en claro y dice, ¡ey! Es una crueldad poner un bozal a ellos. ¡Ey! Ya la ley allá desde la antigüedad se establece cómo es el mantenimiento de los sacerdotes. Cumplan con eso, iglesia. Es lo que le dice a Corintios. Y número 5, un argumento más. ¿Quieres uno más? ¿Queremos uno más? Pues entiende esto. El Señor es quien lo establece. El Señor es quien da la orden. El Señor así lo ha establecido. Ve lo que dice el verso 13 y 14 y vamos concluyendo. Dice, ¿no sabéis que los que... ¿Cómo dice en la versión del 60? ¿No sabéis que los que trabajan de dónde? En las cosas sagradas.
Está haciendo alusión allá a los sacerdotes también. Ellos servían al templo y tomaban la provisión del mismo tesoro del templo. Ellos servían del altar. Y qué bueno hubiese sido ser levita en aquel momento, ¿no? Pura carne asada, hermano. Todos los días, calidad. Bueno, y de primera calidad, por cierto. Ahora bien, hermano, ya es hora de almuerzo. Eso es bueno para que usted se inspire cuando llegue a casa. Pero él dice claramente, mira, ey, recuerda acá. El Señor estableció esto. Los que trabajaban en el templo, de allí mismo tomaban su mantenimiento. Los que servían al altar, de allí mismo tomaban su mantenimiento. Está muy claro este asunto allí. Verso 14 dice, así también ha ordenado. ¿Cómo? Ya va. ¿El Señor qué ha hecho? Ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora. Que el siervo de Dios, puesto, colocado, aprobado, y qué bueno que el pastor no está hoy, en este sentido, que el pastor Guillermo, su pastor, mi pastor, esté colocado y aprobado por Dios y tenga el fruto que tiene. ¿Sabía usted que nuestro pastor ha ganado? Creo que me quedó corto, pero nuestro pastor ha ganado por lo menos a 4 hombres que sé ahorita están en la obra misionera. Son pastores. O sea que nuestro pastor es pastor de otros pastores, sí. Nuestro pastor que ha sido aprobado por Dios, que Dios le ha colocado a la gente, que tiene el estima en el Señor, que ha sido aprobado en resumidas cuentas. Que nuestro pastor no sea por la iglesia sostenido, eso es un pecado. Sí. Y no solo para la iglesia, sino que se le señala a él. Porque dice así, el verso 14. Así también ha ordenado el Señor. ¿A quiénes ha ordenado esto el Señor? ¿A quiénes? ¿Cómo dice el versículo? Léalo, hermano. Verso 14, ¿cómo dice? Pastor Guillermo, la orden de parte del Señor es: si anuncias el Evangelio, vive del Evangelio. Hermano, como iglesia no le damos un sueldo a nuestro pastor. Como iglesia los diezmos que entran se van en el transporte. ¿Y cómo vive, hermano? Si tiene 4 muchachos, Dios es bueno. Dios lo sostiene, Dios le bendice, Dios le provee. Pero imagínese usted, hermano, imaginemos la bendición en abundancia que el Señor entonces otorgaría a nuestra iglesia si cuidáramos del siervo de Dios como debe ser. Si el Señor lo sostiene a él, con una iglesia descuidándolo, y aún hay bendición y aún hay provisión, ¿cuánto no mayor bendición habría si verdaderamente obedeciéramos? Porque es una orden de parte del Señor. Asimismo, ordenó el Señor: el que anuncia el Evangelio, el que trabaja a tiempo completo en el Señor, que viva del Evangelio. Es una orden del Señor. No hay más argumentos que dar, aunque ya los hemos dado, aunque ya Dios es quien los da a través de su palabra realmente. El Señor concluye y dice allí, o concluimos nosotros porque el tema sigue. El Señor dice: lo ordeno. ¿No te parece lógico? ¿No te parece racional? Parece que puedes buscar otros versos para agarrarte. Bueno, es una orden, cúmplela. Iglesia. Es una orden, pastor, que tu iglesia te sostenga. Y el pastor en las oraciones allí: bueno, Dios, no, la iglesia no me sostiene. Y Dios: pero te lo ordené. Pero la iglesia no lo hace. Grave cosa, ¿no? Grave problema en el que estamos metidos como iglesia. Y es con Dios, hermano. Estamos descuidando al siervo de Dios. Y no está bien eso. Y así, hermanos, no solo hablar del pastor Guillermo, en el día de mañana puede ser cualquier otro. El día de mañana Dios puede ser que le mueva a usted a algún lugar y usted va a llegar a otro sitio donde también va a estar un siervo de Dios. Porque si usted piensa en viajar, usted piensa también en ir a un lugar donde congregarse, ¿verdad? ¿O no?
Ahora, el asunto es que debemos tener esto atesorado en nuestro corazón. Alguien nos ganó, alguien se invierte, Dios ha establecido a alguien, pero a ese alguien damos lo que corresponde. Nos invertimos como debe ser. Obedecemos al Señor. Debe ser así, hermano. Leo esto último por acá. Presten mucha atención. Y después de esto oramos, hermanos, y usted puede ir allá a participar del altar en su casa. Leo por acá. Preste atención a lo siguiente, hermano. Creo que tal vez ya lo he escuchado, pero preste atención a lo siguiente. Escrito de un sabio, ¿no? Los pastores no trabajan. Escuche bien. Si un profesor estudia, se prepara y da una clase de 45 minutos, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo el profesor? Está trabajando. Pero si un pastor estudia y se prepara y predica un mensaje de 45, bueno, sabemos que no son de 45 minutos nada más. Pero, ¿qué dice la gente? Atención, no ha terminado el tiempo de la predicación todavía, estamos en este tiempo. Si el pastor entonces se prepara un mensaje de 45 minutos y lo predica, lo anuncia, lo enseña, ¿qué dice la gente? Él no trabaja. Si un psicólogo atiende, y sabemos que eso es caro, y aconseja personas, él está trabajando. Si un pastor atiende y aconseja personas, él no trabaja, dice la gente. Si un administrador se organiza, hace reformas, contrata mano de obra, cobra bien caro, diría yo también, y gestiona una empresa, ¿qué está haciendo el administrador? Está trabajando, ¿sí o no? Si un pastor se organiza, hace reformas, contrata mano de obra y gerencia una iglesia, él no trabaja, dice la gente. Si un contador hace los cálculos, economiza, equilibra, y sabemos lo caro que es un contador también, equilibra finanzas y hace inversiones, él está trabajando. Pero si un pastor hace cálculos, economiza, equilibra las finanzas y hace inversiones en la iglesia, él no trabaja. Por cierto, su pastor no tiene casa. Y su pastor, muchos de sus recursos, que una vez el Señor le otorgó y le dio la cantidad de recursos necesarios, lo invirtió acá. Cerramos paréntesis allí. Sigo leyendo, ya voy terminando. Si cualquier persona en el ámbito laboral toma vacaciones, es justo, pues ellos trabajan. ¿O a usted no le gusta tomar vacaciones de su trabajo? Pero si un pastor no puede tomar, un pastor no puede tomar vacaciones, no debe recibir un salario y no merece respeto, pues él no trabaja, diría cualquiera, ¿no? Generalmente el pastor es objeto de burla y las más desencontradas opiniones. ¿Como cuáles? Si el pastor es activo, es ambicioso. Si es calmado, es perezoso. Si el pastor es exigente, es intolerante. Si no exige, es negligente. Si el pastor hace visita, es incómodo. ¿Qué hace aquí? Si no visita, es irresponsable con las ovejas. Me tiene descuidado, diría alguno. Si el pastor interactúa con los jóvenes, es inmaduro. Si interactúa con los adultos, es anticuado. Si interactúa con los niños, es infantil. Si busca actualizarse, es mundano. Si no se actualiza, es mente cerrada. Si el pastor cuida de la familia, es descuidado con la iglesia. Si el pastor cuida de la iglesia, es descuidado con la familia. Si predica poco, es que no tiene mensaje, no estudió. Si predica mucho, es aburrido, ya me quiero ir. Si no exhibe buena oratoria, es inexperto. Si emplea buena oratoria, es orgulloso, se la tira de que sabe mucho. Si intenta agradar a todos, no tiene personalidad. Si el pastor se viste bien, es vanidoso. Si no se viste bien, es descuidado. Hermano, gracias a Dios por nuestro pastor. Pero el asunto no es que piensen en endiosar al hombre, sino considere, lo estableció Dios. Pero nos interesa, nos importa. Hermano, obedezcamos al Señor y verdaderamente involucrémonos a la obra. Demos lo que debemos dar al Señor. No seamos crueles. Ojos cerrados, cabeza inclinada. Vamos a orar.